Hay momentos en los que el dolor se vuelve una sombra que acompaña cada paso, como si conociera el ritmo exacto de tu respiración y esperara silenciosamente a que la noche caiga para hablarte al oído. No aparece de golpe, se instala despacio, invade tus pensamientos y transforma la manera en que miras la vida. Tal vez tú mismo has sentido esa carga que no sabes explicar, ese peso que nadie percibe, esa mezcla de cansancio y resistencia que te obliga a seguir aun cuando todo en ti quisiera detenerse. Este video nace exactamente allí, en ese territorio donde las palabras comunes ya no alcanzan y donde el corazón se pregunta por qué Dios permite que ciertos caminos parezcan tan oscuros. No estás aquí por accidente. Algo de tu historia se conectó con esta pregunta profunda que atraviesa generaciones. ¿Qué hacer con el dolor que no desaparece? ¿Qué sentido tiene continuar cuando el alma parece quebrarse? ¿Qué significa creer cuando el silencio de Dios se presenta como un muro que no se mueve? Muchas personas temen admitirlo, pero la verdad es que la fe también conoce silencios prolongados, noches extensas y preguntas que no reciben respuesta inmediata. Sin embargo, en medio de ese aparente vacío, existe una mirada divina que no te abandona. Una misericordia que observa cada batalla que enfrentas sin testigos y que reconoce la dignidad escondida en cada una de tus heridas. Este camino que comenzamos ahora no es un ritual ni una oración preparada para calmar el momento. Es una travesía interior, un viaje hacia los lugares que normalmente evitas porque allí duele mirar. Pero también es un viaje hacia la verdad que Dios revela cuando la vida se desmorona y la esperanza parece agotarse. Aquí te invito a quedarte, a respirar hondo, a permitir que cada palabra toque la zona donde tu historia aún sangra, porque es precisamente allí donde la luz puede entrar con mayor fuerza. Quédate y acompáñame en esta reflexión que busca iluminar lo que muchos callan. Si deseas seguir encontrando contenidos que hablan con profundidad y verdad, puedes suscribirte y continuar este camino que apenas comienza. Ahora avanzaremos juntos hacia las capas más ocultas de tu dolor, donde tal vez descubras algo que no sabías que necesitabas escuchar. El dolor que ocultas del mundo suele ser más antiguo que tus propias palabras. No nació ayer ni surgió por un único golpe de la vida. Fue creciendo en silencio, acumulando fragmentos de desilusiones, responsabilidades que superaron tus fuerzas y expectativas que nunca pudiste cumplir. En América Latina aprendimos a endurecer el rostro, a mantenernos firmes incluso cuando la tormenta interna amenaza con derrumbarlo todo. Nos enseñaron que ser fuerte es guardar silencio, que las lágrimas deben caer lejos de todos, que la familia depende de nuestro sacrificio constante y que mostrar debilidad es casi una traición a quienes esperan que resistamos. Ese mandato cultural ha formado generaciones enteras que sonríen aunque el alma suplique un respiro. Tú también has sentido ese mandato atravesando tus días. Tal vez has caminado entre obligaciones que no dan tregua, entre jornadas de trabajo que consumen tu energía y entre vínculos que exigen más de lo que sabes ofrecer, y aunque desde afuera parezca que avanzas con normalidad, por dentro llevas una mezcla de cansancio y lucidez que nadie ve. Guardas pensamientos que te pesan en las noches, recuerdos que preferirías olvidar y palabras que nunca dijiste por miedo a perder lo poco que aún sostienes. Con el tiempo, ese sufrimiento oculto comienza a modelar tu identidad. Modifica la forma en que miras a Dios y altera la manera en que entiendes la vida espiritual. Cuando la herida permanece escondida, la fe también empieza a sentirse lejana. No porque hayas dejado de creer, sino porque te preguntas si Dios realmente observa el dolor que ocultas detrás de tus responsabilidades. Te cuestionas si Él entiende el cansancio que cargas desde hace años, ese agotamiento que ni siquiera sabes cómo describir. Y en medio de esas dudas, comienzas a interpretar el silencio de Dios como una distancia, cuando en realidad puede ser un llamado a mirar lo que nunca te permitiste enfrentar. Esta primera revelación es crucial. El sufrimiento que escondes
no es un enemigo que debe ser eliminado de inmediato, sino un punto de partida. Es la puerta por la cual comenzaremos a entrar en tu propia historia para descubrir lo que la misericordia divina ve en ti cuando tú ya no sabes cómo sostenerte. Tu dolor no será el final del camino, sino el comienzo de una verdad más profunda que está por revelarse. Hay instantes en los que el corazón, agotado por cargar demasiado, empieza a buscar respuestas con una urgencia casi desesperada. No buscas explicaciones teóricas ni discursos decorados, buscas algo que alivie la presión que sientes en el pecho, algo que dé sentido a lo que estás viviendo. Sin embargo, a veces esa búsqueda se encuentra con un cielo que parece no responder. Levantas los ojos esperando una señal, un gesto, una palabra que te indique que Dios sigue presente, pero lo único que recibes es un silencio que te inquieta. Ese silencio se convierte en una pregunta constante. ¿Por qué, si necesito tanto una respuesta, no llega nada que ilumine mi confusión? En este punto surge una tensión espiritual difícil de nombrar. Has hablado con sinceridad, has pedido claridad, has intentado mantener la fe incluso cuando te costaba sostenerla, pero la ausencia de respuesta te hace dudar de tu propia percepción, como si algo dentro de ti se hubiera desconectado sin aviso. Empiezas a preguntarte si Dios te escuchó, si tus palabras realmente atravesaron el ruido del mundo, o si quizás hay algo en ti que no es digno de atención divina. Estas preguntas se vuelven un peso adicional sobre tus hombros, porque no solo lidias con lo que te duele, sino también con la incertidumbre de no comprender por qué el silencio parece prolongarse tanto. Cuando el corazón busca sentido y no lo encuentra, se abre un espacio peligroso donde la confusión intenta ocuparlo todo. Miras tu pasado intentando conectar hechos que expliquen tu presente. Analizas cada decisión, como si la vida fuera un rompecabezas cuyo error principal siempre fuera tuyo. Y en esa búsqueda extenuante, el silencio se vuelve aún más profundo. Pero aquí surge un punto esencial que muchas veces olvidamos. La respuesta de Dios no siempre coincide con nuestra expectativa de inmediatez. Hay procesos interiores que solo se revelan cuando la mente se detiene y el alma deja de presionar por explicaciones rápidas. Este momento de confusión no es un fracaso espiritual, es el tramo del camino donde comienzas a descubrir que Dios no responde para satisfacer tu ansiedad, sino para transformar tu mirada. Tal vez aún no lo percibes, pero este silencio contiene una dirección. Encierra un llamado a observar tu vida desde otro ángulo, a reconocer que lo que hoy parece abandono puede ser el preludio de una revelación más profunda, y esa revelación comenzará a hacerse visible cuando te atrevas a atravesar este desierto interior sin huir ni retroceder. El silencio de Dios suele ser interpretado como distancia, pero en realidad es un espacio que invita a una comprensión más honda de la propia existencia. No es una ausencia, aunque así lo sientas cuando tus fuerzas se debilitan y tu historia parece desmoronarse. Es un territorio que desconcierta porque no ofrece respuestas inmediatas ni alivios rápidos. Allí descubres que la fe no siempre se sostiene con palabras, sino con la capacidad de permanecer en pie, incluso cuando ninguna certeza parece acompañarte. Ese silencio, lejos de empujarte al abandono, te introduce en un proceso donde tu interior comienza a revelar aspectos que antes permanecían ocultos. En la tradición espiritual, la divina misericordia nunca opera desde el ruido. Sus intervenciones más profundas nacen precisamente en estos momentos donde todo parece detenido. Es un modo divino de abrir espacio para que el alma respire sin distracciones, para que quede expuesto lo que realmente necesita ser sanado. Cuando Dios calla, no se esconde de ti, te permite escuchar lo que tu propia vida intenta decir desde hace tiempo. Hay heridas que solo emergen en el silencio y verdades que únicamente se comprenden cuando cesa la agitación que normalmente envuelve tus días. Este silencio tiene una intención que tal vez aún no identificas. Funciona como una pausa en medio del caos,
un repliegue donde la gracia comienza a trabajar de manera silenciosa, paciente y constante. Mientras tú crees que nada cambia, en el nivel más profundo se está reconstruyendo aquello que el dolor desgastó. La misericordia no siempre se manifiesta con palabras que iluminan. A veces se muestra creando un vacío para que puedas soltar lo que ya no te pertenece, lo que te ata, lo que te mantiene detenido en una idea limitada de ti mismo. La tentación más fuerte en estos momentos es interpretar el silencio como desinterés divino. Sin embargo, cuando miras hacia atrás con honestidad, descubres que tus mayores transformaciones no nacieron de respuestas fáciles, sino de los períodos en que la vida te obligó a detenerte y mirar hacia adentro. Este silencio es sagrado porque prepara un terreno que antes estaba endurecido por la prisa, la culpa y el miedo. Es el comienzo de un despertar que todavía no percibes, pero que se aproxima con la fuerza tranquila de lo que es verdadero. Ahora nos acercamos a un punto decisivo del camino. Reconocer que la herida que te acompaña no es un castigo, sino un llamado que merece ser escuchado con profundidad. Hay heridas que siguen latiendo incluso cuando intentas ignorarlas. No se disuelven con el tiempo, ni desaparecen cuando decides que ya no quieres sentirlas. Permanecen ahí, como una marca silenciosa que atraviesa tus días y que se despierta en los momentos menos esperados. Durante años te enseñaron a interpretarlas como señales de fracaso, como recordatorios de decisiones equivocadas o como pruebas de que Dios estaba lejos cuando más lo necesitabas. Sin embargo, cuando miras con más profundidad, descubres que esas heridas no actúan como castigos, sino como llamados insistentes que buscan revelarte algo que tu vida aún no ha comprendido. Una herida prolongada no es un accidente espiritual. Tiene la insistencia de aquello que intenta abrir un camino hacia un cambio que no te atreves a realizar. Mientras tú deseas que desaparezca, ella se convierte en un punto que exige tu atención. Te pide detenerte, revisar lo que has acumulado, mirar los rincones que evitas y reconocer aspectos de tu historia que no habías querido enfrentar. No te hiere para destruirte, te presiona para que entiendas que la transformación profunda no ocurre mientras todo permanece oculto. La herida es una frontera entre lo que fuiste y lo que estás llamado a ser. Cuando la interpretas como castigo, te llenas de miedo. Cuando la entiendes como llamado, descubres un sentido completamente distinto. Empiezas a reconocer que la vida te está hablando desde ese lugar donde más duele, no para hundirte, sino para mostrarte lo que ya no puedes cargar. La misericordia divina actúa precisamente ahí, en ese punto vulnerable donde tu fuerza se quiebra y tu defensa se derrumba. Dios no señala tu herida para acusarte, sino para acompañarte en un proceso donde la verdad toma la forma de un despertar interior. Es una invitación a mirar lo que te duele sin escaparte, a escuchar lo que tu historia intenta revelar con una claridad que solo surge cuando el alma deja de huir. Este llamado no exige perfección, exige honestidad. La herida persistente te muestra lo que necesita ser sanado y lo que debe ser dejado atrás. También te revela que no estás tan solo como crees. Hay un movimiento silencioso de gracia que se activa cuando decides enfrentar tu dolor con valentía. A partir de aquí, entenderás que Dios no te observa desde lejos, sino desde el lugar exacto donde tu alma sangra. Nos acercamos ahora a un punto aún más profundo, lo que Dios contempla en ti cuando sientes que ya no puedes soportar nada más. Hay un instante en la vida en que sientes que has llegado al límite. No porque falte voluntad, sino porque la acumulación de batallas invisibles comienza a desgastar hasta las fibras más profundas de tu espíritu. Nadie ve ese cansancio. Nadie imagina la intensidad de tus luchas internas. Nadie percibe la fragilidad que escondes detrás de tu esfuerzo diario. Y cuando esa fatiga silenciosa alcanza su punto más alto, surge una pregunta inevitable. ¿Qué ve Dios en mí cuando ya no puedo más? La idea de que Él permanece observando desde lejos
parece incompatible con el dolor que atraviesas, pero la realidad espiritual es mucho más honda de lo que imaginas. Dios no te mira con la distancia fría de un juez, sino con la sensibilidad de quien conoce cada detalle de tus heridas. Observa los pensamientos que no compartes, las batallas que nadie sospecha, las lágrimas que nunca mostraste. Ve la carga que soportas desde hace años y entiende por qué tu alma se quiebra en ciertos momentos. Mientras tú crees que estás fallando, Él contempla tu resistencia silenciosa y la dignidad con la que has intentado sostener lo que parecía desmoronarse. No te juzga por los días en que te falta fuerza, sino que reconoce la valentía que implicó continuar incluso cuando el camino se volvió insoportable. La divina misericordia no actúa desde la exigencia, sino desde la compasión. Se inclina allí donde la herida sangra más hondo, y se acerca con la delicadeza de quien sabe que una palabra mal dicha podría romper lo poco que aún mantienes en pie. Lo que para ti es agotamiento, para Dios es un momento crucial donde tu historia puede comenzar a cambiar. Él no te pide más esfuerzo, te invita a descubrir lo que ocurre cuando te permites ser visto tal como eres. En ese estado de vulnerabilidad extrema, la gracia actúa con una profundidad que no se experimenta en tiempos de plenitud. Es precisamente cuando no puedes más que comienzas a comprender la magnitud de la mirada divina sobre tu vida. Este punto marca un giro interior. Cuando ya no puedes sostener tu propia fuerza, aparece la posibilidad de ver tu historia desde un ángulo completamente distinto. No como una serie de derrotas acumuladas, sino como un proceso donde tu alma se expande a través de aquello que te hizo caer. Aquí comienza una transición que abre espacio a una verdad poderosa. Tu historia no termina en este dolor. Lo que viene después puede revelar un amanecer que aún no imaginas. Hay dolores que parecen cerrar el horizonte, como si todo lo vivido hasta ahora condujera inevitablemente a un desenlace oscuro. Sin embargo, existe un momento en que la comprensión comienza a moverse desde dentro, casi de forma imperceptible, y te muestra que tu historia no ha sido escrita únicamente desde la herida. Lo que has atravesado no define tu destino. La vida interior contiene una fuerza que a veces permanece oculta bajo capas de cansancio, pero que resurge cuando menos lo esperas, como una luz que rompe lentamente la noche más prolongada. Esa luz no aparece con estruendo. Se abre paso con una suavidad que te desconcierta, recordándote que ninguna noche es definitiva. Hasta ahora has cargado un peso que parecía interminable, creyendo que tu dolor era la última palabra sobre tu existencia. Pero este punto de la travesía revela algo esencial. La herida no es un cierre, sino un umbral. Es el lugar donde tu alma comienza a despertar a dimensiones que no imaginabas posibles. La experiencia espiritual enseña que las noches más densas preparan amaneceres inesperados. Del mismo modo, tus quiebras interiores pueden transformarse en el terreno desde el cual surge una claridad nueva, un modo distinto de ver la vida, de comprenderte y de relacionarte con Dios. Aquí el sufrimiento deja de ser interpretado como destino y comienza a ser entendido como proceso. Lo que viviste no te condena, te forma. Lo que te hirió no te destruye, te revela. Hay partes de ti que solo se activan cuando la vida te lleva al límite. Allí surge la posibilidad de mirar hacia atrás sin miedo, reconocer lo que te dolió sin quedarte atrapado en ello y abrirte a la gracia que opera precisamente cuando ya no esperabas nada. Este cambio de perspectiva marca el inicio de un ascenso espiritual que no se basa en ilusiones, sino en una verdad interior que empieza a consolidarse. Cuando el amanecer se aproxima, no siempre lo sientes con claridad. A veces, solo percibes una calma leve, una respiración más profunda, una intuición que te dice que algo está cambiando. Esa intuición es el preludio del renacimiento que se acerca. Tu historia no termina en este dolor, porque la misericordia no deja que el sufrimiento tenga la última palabra. La vida que creías cerrada comienza a abrir grietas por donde entra una luz que transforma. Y es justamente en este punto
donde se vuelve indispensable comprender cómo la gracia irrumpe en los lugares donde nadie te acompañó. Hay experiencias tan íntimas que nunca pudieron ser compartidas con nadie. Momentos en los que caminaste cargando un peso que hubiera desbordado a cualquier otro, pero que tú sostuviste en silencio porque no había hombros disponibles, ni voces dispuestas a escuchar lo que realmente te estaba quebrando. En esos episodios de soledad profunda, aprendiste a avanzar sin testigos, a ocultar el temblor de tus dudas y a dar pasos que nadie celebró. Sin embargo, es precisamente en ese territorio donde la gracia comienza a manifestarse de manera distinta, no como un consuelo inmediato, sino como una presencia que se abre paso en lo más hondo, sin necesidad de hacer ruido. La gracia entra donde nadie te acompañó, porque es allí donde tu verdad aparece sin filtros. Cuando las máscaras caen, cuando tus fuerzas se agotan y cuando descubres que no tienes a quien recurrir, surge un espacio interior que permite que Dios actúe con una delicadeza que no habrías percibido en tiempos de abundancia. La divina misericordia no invade, se insinúa, no obliga, susurra, no se impone, sostiene, y en ese sostén silencioso se revela una verdad inesperada. Nunca estuviste completamente solo. Aunque no lo sentiste, algo te sostuvo cuando estabas a punto de quebrarte. La gracia no siempre llega como un alivio instantáneo. A veces se manifiesta como una claridad repentina que aparece en el momento exacto en que parecía no haber salida. Otras veces llega como una calma que no encuentras explicación. Es un movimiento interior que reorganiza tus pensamientos, que abre una rendija por donde entra esperanza y que transforma aquello que habías interpretado como derrota. La gracia opera en la sombra, porque necesita actuar en regiones de tu alma que el ruido cotidiano no te permite reconocer. Cuando nadie te acompañó, cuando el mundo siguió su ritmo sin notar tu lucha, la misericordia se acercó de forma silenciosa para recuperar lo que estaba en riesgo de perderse. Tu sentido, tu dignidad, tu capacidad de mirar hacia el futuro sin miedo. Es en esas grietas donde la luz se vuelve más intensa y donde tu vida empieza a adquirir un significado que antes no veías. Este momento marca el inicio de una transformación profunda, porque cuando la gracia entra en los lugares más abandonados, todo lo que parecía muerto comienza a respirar de nuevo. Ahora se aproxima un momento decisivo del camino, el renacimiento interior que surge cuando aceptas que incluso tu historia rota puede convertirse en la fuente de una fuerza inesperada. Hay renacimientos que no comienzan con celebraciones ni con gestos visibles. Nacen en la intimidad de un corazón que ha conocido el desgarramiento, pero que aún guarda una chispa que se resiste a extinguirse. Después de atravesar noches prolongadas, silencios que desconcertaron tu fe y heridas que parecían no cerrarse, llega un punto en el que algo dentro de ti empieza a reorganizarse. No surge de un esfuerzo voluntario, sino de un movimiento interior que te sorprende. Un pensamiento nuevo, una mirada distinta, una sensación inesperada de que puedes avanzar aunque las cicatrices permanezcan. Así inicia el renacimiento, con pequeños signos que anuncian que algo profundo está cambiando. Tu historia rota no es un estorbo para Dios. Es precisamente el material con el que la gracia construye algo nuevo. Las fragmentaciones que intentaste ocultar durante años se convierten en los cimientos de una sabiduría distinta, una que no nace del éxito, sino de la capacidad de seguir buscando la verdad en medio del dolor. Lo que parecía una derrota definitiva comienza a revelar otra dimensión, la de la madurez que brota cuando aceptas que no puedes volver a ser quien eras antes de la herida, pero sí puedes convertirte en alguien más consciente, más libre y más humano. Este renacimiento no niega la realidad del sufrimiento, lo integra, reconoce que ciertas experiencias te marcaron de manera irreversible, pero entiende que esa marca puede transformarse en profundidad, claridad y compasión. A partir de aquí, ya no caminas como quien teme romperse. Caminas como quien descubrió que incluso roto puede avanzar.
Y ese descubrimiento cambia tu relación con Dios, porque entiendes que la misericordia no llegó para borrar tu pasado, sino para abrir un futuro que no estabas en condiciones de ver cuando el dolor te dominaba. Este proceso interno te devuelve una dignidad que creías perdida. Recuperas la capacidad de mirar tu vida con gratitud, aún sabiendo lo que sufriste. Recuperas la fuerza de levantar la cabeza, no por orgullo, sino por comprender que has atravesado algo que te enseñó más de lo que jamás imaginaste. Este renacimiento anuncia que la fase de oscuridad está perdiendo terreno y que la luz que parecía tan distante empieza a instalarse en tu interior. Nos acercamos a una revelación necesaria. El momento en que el dolor, lejos de desaparecer, se convierte en una forma de sabiduría que transforma la manera en que entiendes tu camino. Hay un punto del camino en el que el dolor deja de ser únicamente una carga y comienza a revelarse como un maestro silencioso. No un maestro que impone, sino uno que acompaña desde dentro, mostrando verdades que jamás habrías descubierto en tiempos de estabilidad. Lo que antes interpretabas como una herida inútil empieza a tomar forma de comprensión profunda. Cada fragmento de sufrimiento se convierte en un indicio de algo que tu alma estaba aprendiendo sin que tú lo percibieras. Y esa enseñanza, aunque surgida en medio de noches difíciles, adquiere un peso espiritual que transforma tu manera de ver la vida. Cuando el dolor se convierte en sabiduría, comienzas a entender que no fuiste quebrado para quedar destruido. Fuiste quebrado para abrir espacio a una sensibilidad nueva, a una mirada más compasiva hacia los demás y hacia ti mismo. Las experiencias que intentaste olvidar ahora revelan un contenido que te habilita a reconocer la fragilidad humana sin juzgarla. Descubres que lo que te hirió también te preparó para acompañar a otros desde un lugar más auténtico. Ese entendimiento no elimina las cicatrices, pero les da significado. Las convierte en señales de un camino recorrido con valentía. La divina misericordia actúa en este punto con una claridad especial, no porque elimine todo rastro de sufrimiento, sino porque coloca luz sobre lo que la herida te enseñó. Te muestra que la verdadera fortaleza no nace de evitar el dolor, sino de atravesarlo con dignidad. Te revela que la madurez espiritual no consiste en ser invulnerable, sino en comprender que cada caída puede convertirse en un paso hacia una visión más profunda de la existencia. La misericordia no borra lo vivido, lo resignifica, pero para percibirlo necesitas haber llegado hasta aquí, donde la herida deja de intimidarte y comienza a dialogar contigo. Este momento marca la integración final entre fe, historia y sentido. Ya no ves tu pasado como un error continuo, sino como una trama compleja que te formó desde adentro. Comprendes que el silencio de Dios tuvo un propósito, que la espera fortaleció tus raíces y que las lágrimas que ocultaste fueron parte de una transformación que ahora puedes reconocer con serenidad. Lo que antes era confusión, hoy se vuelve claridad. Lo que antes era peso, hoy se vuelve enseñanza. Y esa enseñanza te prepara para comprender la revelación final. Nada de lo que viviste fue casualidad. Ahora nos acercamos al cierre de esta travesía, donde comprenderás por qué este video te encontró exactamente en el momento en que tu alma más lo necesitaba. Si este video te encontró, no fue una coincidencia fugaz ni un simple algoritmo que decidió mostrártelo al azar. Llegó hasta ti porque tu alma se encontraba en un punto de quiebre, buscando una claridad que quizás no habías expresado en voz alta, pero que venías cargando desde hace tiempo. Lo que viviste no fue pequeño. Lo que sentiste te atravesó con una intensidad que pocos comprendieron, y aún así continuaste. Caminaste con dignidad incluso cuando el cansancio era tan profundo que solo tú sabías el esfuerzo que implicaba avanzar un día más. Esta reflexión aparece precisamente para poner en palabras aquello que llevabas en silencio. Tu dolor no te definió, pero te transformó. Ahora puedes ver que cada etapa de tu camino tenía un propósito que no entendías cuando estabas dentro de la oscuridad.
La herida que parecía eterna abrió una profundidad nueva en tu interior. El silencio que tanto te desconcertó fue preparando un espacio donde la verdad podía resonar sin distracciones. La gracia que entró en los lugares donde nadie te acompañó restauró partes de ti que creías perdidas, y el renacimiento que comenzó en medio de tu historia rota te reveló que incluso tus fragmentos poseen una belleza que antes no sabías reconocer. Al llegar a este punto, entiendes que tu dolor no fue un castigo, sino un proceso de maduración espiritual que te convirtió en alguien más consciente, más compasivo y más humano. Este es el cierre de una travesía, pero no es el final de tu historia. Lo que viene ahora puede construirse desde una mirada renovada, desde una fuerza que adquiriste sin darte cuenta, y desde una libertad interior que no tenías antes. Si llegaste hasta aquí, demostraste una valentía silenciosa que merece ser reconocida. Por eso te invito, de manera natural y sincera, a suscribirte y continuar acompañando estas reflexiones que buscan iluminar el dolor con verdad y profundidad. También puedes compartir este contenido con alguien que esté atravesando su propia noche interior, porque a veces una sola palabra puede convertirse en un punto de inflexión para quien ya no ve salida. Tu camino no terminó en la herida, terminó en la comprensión, terminó en la certeza de que lo que viviste no te destruyó, sino que abrió en ti un espacio donde la misericordia pudo actuar con una claridad que antes no habrías soportado. Este encuentro no fue casualidad, fue un llamado, fue un mensaje, y ahora que lo escuchaste, estás listo para seguir adelante con una conciencia nueva y una fuerza interior que ya empezó a tomar forma.